del último de los detenidos, en Venezuela, ayer les presentábamos, se llama Gabriel Salinas, Carlos Gabriel Salinas Mendoza. Esta grabación que tiene un poco más de 2 minutos contando así descarnadamente el rol protagónico que le cupo a este hombre y hasta cuánto cobró por apagar la vida del agente fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Sin pérdida de tiempo, para no hacerlo esperar mucho, queremos saludar desde Paraguay, NPI, lo estamos viendo ya, a Euclides Sotillo. Él es periodista de Univisión Noticias. Euclides, antes que nada, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Venevisión. Venevisión. Un placer. Acá en Caracas, Venezuela, son las 6 de la tarde. Un placer de estar con ustedes, Dante y Gabriela, en la jornada. Sí, para arrancar, Euclides, hoy escuchábamos la presentación del ministro del Interior, Remigio Ceballos, y a reglón seguido veíamos el video de Carlos Gabriel Salinas Mendoza. Es la primera vez, te cuento, Euclides, que para nosotros en Paraguay escuchamos de voz de uno de los 6 detenidos contar crudamente el rol que le cupo en el atentado del 10 de mayo de este año en la playa de Barú, en Cartagena, Colombia. Por eso nos impactó mucho. Confiamos que 4 de los 6 también hicieron lo mismo ante las autoridades colombianas, colaboraron, aceptaron los cargos, pero nunca se había difundido públicamente. Por eso quiero explicarte que para nosotros cayó muy hondo lo que hoy las autoridades venezolanas publicaron. Sí, bueno, te cuento, Dante, Gabriela, para dar un poco de contexto a esta situación. En primer lugar, este tipo de hechos, cuando son de trascendencia, es común que el gobierno venezolano difunda a través de los medios de comunicación los responsables, los homicidas. No es el primer caso, eso quiero dejarlo claro. Pero bueno, hablando puntualmente del caso del fiscal lamentablemente asesinado en Colombia, el fiscal Pecci, yo en lo particular ayer conversaba con un oficial de la Policía Municipal de Chacao. Chacao es el municipio, uno de los municipios del área metropolitana de Caracas, que estuvo cuando se generó la detención de estos 2 hombres, porque no solamente es Gabriel Carlos Salinas, sino también Carlos Javier Gómez Gómez, que era la persona, el conductor que llevaba el vehículo donde estaba este individuo, Gabriel Carlos Salinas Mendoza. Eso ocurrió en el este de Caracas al final de la tarde del día martes. Me contaba el oficial que esa aprehensión, ellos tenían un punto de control vial en una avenida principal del este de Caracas, y bueno, como era rutina, empezaron a pedir a los vehículos que estaban en la cola, los papeles. Vieron una actitud que llamamos una actitud sospechosa. Ellos, al solicitarle la identificación y los papeles del vehículo a estos hombres, ellos manifestaron no tener los papeles. Sin embargo, el nerviosismo activó, digamos, el sentido policial, y es cuando le exigen que salgan del vehículo, y ahí, bueno, empieza ese proceso, y es cuando ellos al final, por el mecanismo de la identidad, por el número de la cédula de identidad, es cuando los policías de Chacao ingresan esa numeración y aparece en el sistema CIPOL que este caballero Gabriel Carlos Salinas Mendoza tenía una notificación azul de Interpol. Automáticamente esa policía, que es una policía administrativa de un municipio, como te repito, de la Gran Caracas, del área metropolitana, el caso es llevado al Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, y es cuando los periodistas tenemos la información, pero ningún ente oficial, hasta ayer en la tarde, ayer miércoles, no había una versión oficial. Sabíamos que hoy, en el transcurso del día, iba a haber esta conferencia de prensa que dio el ministro de Interior, Ceballos. Es dato interesante. El ciudadano Carlos García Salinas Mendoza, de 28 años, no solamente, bueno, ustedes vieron el testimonio, pero no solamente cuenta que recibió un dinero de $8.000, fue el monto que él señaló en ese video,
por participar en ese homicidio, sino también que anteriormente este ciudadano estuvo detenido en un penal venezolano por un delito como es el de homicidio. Adicionalmente a esto, la persona que lo acompañaba, que era el conductor, también al ser chequeado en el sistema CIPOL, que es el sistema interno de policías en Venezuela, aparece también solicitado por el delito de homicidio, esto en un estado, en una región cercana a la Gran Caracas, el estado Miranda. Así que los dos sujetos son llevados al Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, y es cuando el ministro hoy presenta esta conferencia de prensa que todo el mundo vio y que por supuesto es la noticia del momento. Sin duda estoy a la orden a las preguntas que quieran a bien hacerme. Sobre Carlos Gabriel Salinas, Euclides, él compurgó una pena por esas figuras criminales que él mismo menciona, secuestro, homicidio, o digamos tuvo una pena reducida. Digo, para entender cómo es que estaba libre, porque él cuenta, yo de Venezuela, o sea, voy a Colombia y ahí fue contactado por esta banda, para entender cómo es que él estaba libre o él tenía orden de captura por esas figuras criminales. Esa precisión el ministro no la dio, quiero ser responsable con esto, Dante y Gabriela. El ministro no lo dio, él simplemente lo señala en su testimonio. Presumimos, y esto es una presunción de este periodista Euclides Sotillo, es que esa persona se evadió del penal donde estaba recluido, porque si tienes una pena en Venezuela, la ley penal, la mayor, digamos, condena son de 30 años. Ajá. Y si es una persona de 28, indudablemente hubo alguna evasión, y es cuando esta persona logró huir, como él mismo lo relató, hacia el vecino país, Colombia. Y era la tercera posibilidad que no te planteé, pero también lo pensamos acá. Ahora sí, avanzando sobre Carlos Javier Gómez Gómez, cuando el ministro dice, hemos detenido a 2 personas relacionadas al caso Marcelo Pecci, pero sin embargo solamente presentaba las declaraciones de Carlos Gabriel. Ahora, con tu explicación, más o menos empezamos a entender. Gómez Gómez estaba, no sé, circunstancialmente con Carlos Gabriel al momento de ser detenido. No es que Carlos Javier Gómez Gómez también participó del ataque a Marcelo Pecci. Así tenemos que entender, Euclides. Cayó la señal, parece. Ajá. Perdón, Euclides. Te repito la pregunta, ¿te parece? Sí, lo que pasa es que tuvimos una pequeña interrupción con la comunicación. No, te preguntaba si Gómez Gómez participó también del ataque al fiscal Pecci en mayo pasado, o él fue detenido porque tenía la orden de captura por esos delitos o crímenes cometidos presuntamente en Venezuela. Sí, indudablemente no tiene vinculación con el caso del fiscal Pecci. Eso lo dejó claro el ministro. Sin embargo, es buscado por las autoridades venezolanas por el delito de homicidio en el estado Miranda, pero adicionalmente estaba también en complicidad, digámoslo así, con este otro homicida, esta otra persona, este presunto homicida. Hay que hablar de presunción, no somos jueces los periodistas hasta que se culmine un proceso judicial, pero indudablemente el ministro no habló de que tenga vinculación, digamos, con este presunto autor material, como lo relató el mismo ministro, que fue la persona que condujo la motocicleta desde donde se le realizaron los disparos al fiscal Pecci. Euclides, ¿cómo sería el procesamiento de Carlos Gabriel Salinas Mendoza? Suponemos, porque lo ratificó de vuelta esta tarde en la nota que le escuchábamos al ministro, los venezolanos no extraditan a sus connacionales. Va a, digamos, enfrentar el proceso desde Colombia a través de una vía telemática, o cómo suele ser si hay antecedentes ya de este tipo de casos.
Sí, bueno, la constitución venezolana es taxativa, el artículo 69, como lo citó el ministro, no extradita a connacionales, a venezolanos. Él lo dejó muy claro que esta persona va a ser juzgada en el territorio venezolano. Sin embargo, él decía, el ministro, que los primeros interrogatorios han servido de prueba muy poderosa para tanto las autoridades colombianas como paraguayas tengan elementos, digamos, de peso para continuar con esta investigación. Pero sí fue muy claro el ministro que este señor, Gabriel Carlos Salinas Mendoza, de 28 años, será juzgado en territorio venezolano. Inclusive, hoy jueves, el ministro dijo que va a ser presentado en las próximas, creo que en las próximas 48 horas ante los tribunales de un juzgado del área metropolitana de Caracas. ¿Hay algún premio, le llamo así yo, ¿verdad? Muy coloquialmente, según la norma penal en Venezuela, para quien colabora con una investigación? Le pregunto esto, Euclides, porque a nosotros nos llama la atención que en 24 horas el hombre haya admitido semejante responsabilidad. Estamos hablando de un crimen muy, muy grave. ¿O a ustedes no les sorprende lo que declaró hoy al menos? Sí, yo al final del día, como decimos coloquialmente en mi país, en Venezuela, este tipo de eventos, los venezolanos estamos un poco acostumbrados de la forma como las autoridades policiales venezolanas en los últimos años han manejado, no este caso, sino muchos casos internamente en el país, donde se exponen a personas en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Entonces, bueno, será la justicia la que de alguna manera determine, por supuesto, de acuerdo a la investigación que se tiene en Colombia y Paraguay, en función a los cargos, porque por la notificación azul de Interpol que tiene este ciudadano, bueno, en Venezuela la máxima pena es de 30 años. Inferimos que va a ser, digamos, esos los delitos, en este caso, los que se le van a imputar a este ciudadano, y no tengo duda que en este momento tanto las autoridades venezolanas como colombianas y también paraguayas deben tener en este momento una conexión directa de información en función, por supuesto, a lo que este señor ha expuesto en estas 24 horas correctamente desde que se produjo la detención y lo que él ha tratado de relatar. De verdad que sorprende, ¿no? Sorprende la rapidez como este señor... Bueno, si le saludamos por favor a Euclides por el aporte, volvió a caer la señal desde producción. Por favor, si contactamos con el señor Euclides desde Venevisión, por el aporte valiosísimo que nos ha dado para compartir en este espacio un poco la mirada del periodismo venezolano, en este caso en particular. Euclides Sotillo, periodista de Venevisión de Venezuela. Bueno, hoy cuando charlábamos, Gabriel, le decía yo a Euclides, el ministro Remigio Ceballos decía, detuvimos a 2 personas.